Bienvenido una vez más al estudio de Génesis, capítulo 4. Hoy vamos a terminar el capítulo 4, se los prometo, porque vamos a entrar el 5. Así es que vamos a empezar ya de lleno para que aprovechara a lo máximo el tiempo de hoy. Le pido disculpas sobre mi cámara falló hoy y tuve que usar otra cámara, pero esto es lo que pasa con la tecnología, ¿verdad? La tecnología no siempre podemos contar con ella, pero por eso a mí me gusta usar lo menos posible de tecnología. Y si se da cuenta, cuando predico yo, trato de usar lo menos posible de tecnología porque la tecnología falla, pero cuando abrimos la Biblia, esta nunca falla, se vaya la luz, se vaya el internet, esta Biblia nunca falla. Así es que por eso me gusta usar lo más poco de tecnología, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que estamos ya viviendo en tiempos diferentes. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del libro de Génesis. La vez pasada fuimos introducidos a Caín y Abel y la historia sobre ellos, que trajeron una ofrenda delante de Dios. Los dos trajeron una ofrenda, pero una ofrenda fue aceptable a Dios y la otra no fue aceptable a Dios, que es la realidad en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Que no todos traen una ofrenda aceptable a los ojos de Dios, y Dios no es ambiguo en eso. Dios nos deja saber que si su relación con Dios es una ofrenda, un perfume agradable a Dios, o si usted tiene una religión, Dios obviamente no juega como nosotros jugamos a la política o decir que las cosas están bien. Dios no juega con eso. Dios dice: yo no comparto mi gloria con absolutamente nadie. Así es que vamos a continuar en el libro de Génesis capítulo 4. Hoy vamos a continuar donde terminamos la vez pasada, y eso fue con la historia de Caín y Abel. Y hoy quiero continuar donde quedamos la vez pasada. Algunas cosas que quiero recordar. Cuando miramos la vez pasada el acontecimiento de Caín y Abel, que trajeron una ofrenda a Dios y que la ofrenda de Abel fue aceptable a Dios y la ofrenda de Caín no fue aceptable a Dios. Dios no miró con buenos ojos la ofrenda de Caín, y esto causó que Caín se enojara con su hermano. Fíjese bien que él se enoja con su hermano, no dice que se enoja con Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que todo hombre y mujer es hecho a la imagen del Dios creador del universo. Así es que aunque el hombre piensa que no está atacando a Dios, la verdad es la siguiente, amados hermanos y hermanas, que cuando yo peco contra mi hermano, la verdad es que yo estoy pecando contra Dios. Así es que vemos cómo Dios se digna a decir que él pecó contra Abel, pero la palabra de Dios habla muy estrictamente diciéndonos que cuando hacemos algo contra nuestro hermano, estamos atentando contra Dios, porque Dios fue el que hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Pero vemos en la historia de Caín, cuando él peca, vemos la misericordia de Dios expresada a la vida de Caín, porque en el versículo 6, Dios le advierte a Caín antes que él peque de su pecado. Fíjese cómo Dios le demuestra su misericordia a Caín, porque le dice: ¿por qué cambia tu semblante? En otras palabras, Dios nota nuestro semblante. Mira, hermano, cuando nosotros oramos, la palabra de Dios dice que antes que salga una palabra de nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Y por lo consiguiente, Dios lo sabe todo. Él ve nuestro semblante, Él ve cómo pensamos, Él sabe lo que vamos a pensar mañana. Así es que Dios, el Dios lleno de misericordia, nos advierte de nuestro pecado. Y Dios le demostró misericordia a Caín al advertirle de su pecado, porque le dice: ¿por qué decae tu semblante? Le dice
a Caín en el versículo 6. Dice, entonces dijo Jehová a Caín, capítulo 4 de Génesis, versículo 6. ¿Por qué te has ensañado? Dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Esta no era una pregunta porque Dios no sabía. Esta era una pregunta para dejarle saber a Caín que Dios había notado el cambio de las facciones de la cara de Caín. Y obviamente, hermanos, el corazón es interno, pero el corazón transmite a través de nuestro rostro lo que nosotros estamos muchas veces pensando. Es como un padre o una hija que vea, como un padre de familia o una mamá que mira a su hijo y que su hijo no necesita decir absolutamente nada y el padre ya sabe que le pasa algo a su hijo. ¿Por qué? Porque lo conoce. De igual manera, nuestro Padre Celestial nos conoce a nosotros y obviamente Dios le advirtió a Caín que el pecado todavía no había entrado en su corazón, pero el pecado estaba tocando a la puerta de su corazón y le estaba diciendo, todavía no llega el pecado, pero el pecado te está llamando. Y Dios le dice a Caín, pero tú tienes que maestrar y dominar el pecado, donde Dios nos deja saber que nosotros tenemos la opción en la cual nosotros podemos tener victoria sobre la tentación y no caer. Dios no nos ha abandonado a este enemigo que es Satanás para dejarnos solos en la batalla. En el versículo 8 en adelante del libro de Génesis capítulo 4, empezamos a ver, hermanas, cómo el proceso y el descenso del hombre y del pecado que acaba de entrar a través del pecado original de Adán y Eva, porque vemos que el pecado trabaja de cierta manera, ¿verdad? El pecado empieza poco a poco y nosotros le llamamos un descenso. Es lo que explica el capítulo 1 de Salmos, cómo comienza el pecado en nuestras vidas. Y tiene que acordarse que cuando uno peca, hermano, uno no peca de repente. Hay un proceso, hay un trabajo que el diablo se encarga de hacer en nuestras vidas, a donde él nos tira una flecha como un arco romano y el arco pega a su target y su target sería nuestra mente y eso se llama un pensamiento, ¿verdad? Y lo vemos eso en Efesios donde dice que nosotros nos pongamos la armadura de Dios para poder apagar las flechas encendidas del enemigo y ahí habla sobre nosotros usar el escudo de la fe para que las flechas peguen en ese escudo y no nos peguen a nosotros. Muchas veces esas flechas venían con veneno. So, imagínense, la flecha le pega, tal vez no lo mata, pero lo infecta de cualquier veneno que viene esa flecha. Y esos son los pensamientos que el diablo pone en nuestra vida. Pero el pecado tiene un proceso y ese proceso fue el mismo por el cual Caín pasó, donde primero nosotros pensamos en la maldad y luego ese pensamiento que usted no lo espanta, no domina el pecado, usted se detiene a contemplar ese pensamiento o esa maldad en su vida, ¿verdad? Primero lo piensa y luego se detiene y lo hace ese pensamiento suyo y luego ese pensamiento se convierte en una acción, en una realidad y es cuando el pecado dice alumbra a la maldad. Y eso es el mismo proceso por el cual Caín pasó, porque lo vemos en el versículo 8, donde dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. So, fíjese bien, antes de llegar al asesinato, no sé si eso se llama en tercer grado, primer grado, no estoy al tanto de los códigos penales, pero antes de llegar al asesinato, Caín tuvo que pensarlo. Y antes de asesinar a su hermano, él tuvo que pensar mal de su hermano.
Y esa es la manera de que el pecado trabaje en nuestras vidas, donde primero está aquí. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo en Mateo cuando él dijo, habéis oído, dice, los maestros te han enseñado una cosa, pero yo quiero decirte otra cosa y Jesús habla sobre el pensamiento, que todo comienza acá. El asesinato comienza en nuestra mente. El adulterio comienza en nuestra mente. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo, si tú, en el caso del hombre, codiciaste una mujer, dice, ya fornicaste con ella? ¿Y por qué Dios decía eso? ¿Por qué Jesús decía eso? Porque Jesús entiende la mente del ser humano y que todo comienza acá. El asesinato comienza acá. La envidia comienza acá. El criticar comienza en nuestra mente. So, Dios sabe muy bien que estas cosas comienzan acá y Él nos advierte cómo nosotros tenemos que evitar estas cosas en nuestra vida. Dice, si ya con tus ojos, dice, ya pecaste, si pensaste con mal contra tu hermano, dice, ya eres culpable de homicidio. Y es lo que pasó exactamente en el proceso de Caín, donde Caín cambió su semblante. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Abel no hizo nada contra Caín. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Abel le trajo un excelente ofrenda a Dios. So, podemos decir que la culpa que tuvo Abel fue ser un buen cristiano. Y eso es muy común, que personas a usted no lo quieran por ser un buen cristiano. Y la historia de la iglesia está llena de cómo la iglesia apedreaba y mataba ¿a quién? A todos los Abeles del mundo, a todos los profetas, a los sacerdotes, a aquellos que le traían una ofrenda excelente a Dios, porque esa fue la única culpa que tuvo Abel, traerle una ofrenda excelente, más excelente a Dios. Y Abel se enojó con él. En vez de celebrar que Abel se esforzó, él se enojó. Es lo mismo que le pasaba a los fariseos. Caín es el prototipo, el líder religioso de los fariseos, con los cuales le tenían envidia a Jesucristo. Jesús los corrigió y Jesús los criticó fuertemente a esos Caínes del mundo, a esos fariseos del mundo religiosos que conocían su Biblia, que decía, estás blanquito por fuera, pero por dentro te estás pudriendo, dice. Y fíjese bien, hacen actos religiosos, pero fíjese bien, actos religiosos, no actos puros. Hay una diferencia. Los fariseos eran personas que conocían su Biblia, eran los estudiosos del tiempo. Ellos, fíjese, viajaban mar y tierra para ir a evangelizar a alguien. Y Jesús dice, admiro eso, pero cuando tú conviertes a ese pagano y lo conviertes, dice, terminas haciéndolo un hijo del infierno. Fíjense qué crítica más fuerte Dios les dio a estas personas. Juan el Bautista les llamó a una plaga de culebras. Fíjese cómo era la crítica fuerte de Jesucristo a estos hombres que tenían ropa bonita, daban una fachada de religión, pero es todo lo que tenían, era una religión. Caín se enojó con Abel porque Abel le trajo una ofrenda excelente a Dios, y Caín es el prototipo del fariseo que le trajo a Dios una ofrenda, pero lo que Caín tenía una religión y no tenía una sincera, real relación con Dios. Porque hermanos y hermanas, el que tiene una relación con Dios no se enoja porque su hermano le trae una ofrenda excelente a su Dios. No se enoja con su hermano si Dios decide bendecir a mi hermano. Eso es algo bien difícil, porque muchas personas se enojan, aún le reclaman a Dios diciendo, Señor, ¿por qué lo bendices a él y no me bendices a mí? Y ¿sabe qué, hermanos? Hablar con ese tipo de vocabulario
es bien grave, porque cuando nosotros le decimos eso a Dios, le estamos diciendo, Dios, tú te equivocaste. Yo me merezco la bendición y no él. Y eso es muy grave. Decirle a Dios que él está equivocado, ya empezamos mal por ahí. Nosotros no merecemos la ira de Dios y la misericordia de Dios no la merecemos. Tenemos que ser agradecidos con aquello que Dios nos ha dado. Así es que vemos cómo Caín terminó asesinando a Abel. Todo comenzó en su mente, y eso es lo que el libro de Salmos nos dice, ¿verdad? 3 veces bendito es el hombre que no anduvo, que no estuvo y que no se sentó y se convirtió en un maestro de la maldad. Así es que vemos cómo Dios le demuestra la misericordia de Caín al apuntar que el pecado todavía no había entrado, pero le estaba rascando la puerta de su corazón. Era la opción de Caín de abrir la puerta y dejar que ese pecado y esa iniquidad tomara posesión de su corazón. Seguimos adelante, donde en el versículo 9 vemos cómo la mente humana y la mente del pecador trabaja. Porque en el versículo 9 vemos que Dios le reclama a Caín y le pregunta, si lo podríamos poner en lenguaje moderno, le dice, ¿a dónde está tu hermano? ¿Y qué es lo que Caín responde? Le quiero recordar que Caín no representa al cristiano, representa al hombre que tal vez va a la iglesia, que tal vez da sus diezmos, el hombre lleno de religión, pero no lleno de una relación con Cristo. Porque mire la respuesta que Caín le da a su Señor. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Ahí ya mintió porque él sabía dónde estaba, lo había matado. No sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense qué manera de responder. El pecado engendra más pecado. Básicamente, Caín le responde de una manera mala a su señor, le dice, ¿que acaso yo tengo que andar cuidando a mi hermano Abel? Le dice que, en otras palabras, diciendo, ¿que acaso él no es un hombrecito grande que se puede cuidar? Y miren, amados hermanos, nosotros somos llamados a cuidar a nuestros hermanos. Cuando alguien se desaparece de la iglesia, en mi caso personal, a mí me duele. Y eso debería de pasar en cualquier persona, porque no sabemos qué es lo que pasa con esa persona. La verdad es que nosotros somos llamados, como dicen en inglés, to be my brother's keeper, a guardar a mi hermano, a ver por mi hermano. Por una razón nosotros nos llamamos hermano Roberto, hermana Concepción. Hay una razón por qué ponemos ese pronombre antes del nombre de la persona, porque estamos diciendo somos parte de una familia. Mire, yo tengo un hermano más menor que yo y yo miro por él. ¿Por qué? Porque él es mi hermano y Dios lo puso en el mismo vientre de mi mamá y yo veo por él, yo miro que esté bien, que salga adelante, quiero hacer cosas para ayudar en el camino de su futuro. Y es igual en la iglesia. Nosotros somos aquellos que guardan a nuestros hermanos, que cuidan a nuestros hermanos. Y Caín demuestra contrariamente lo contrario de que lo que es ser un cristiano, porque él dice, yo no tengo que ver nada por mi hermano. Mi hermano se vale por él solo. Y la verdad es que no es así. Eso es contrario a lo que es la vida cristiana. Nosotros estamos llamados a ver por nuestros hermanos. Y es contrario, obviamente, lo que demuestra Caín acá al responderle de esa manera a su Señor. La respuesta es sí, hermanos. Tenemos que ver por nuestros hermanos. Acuérdese que es el segundo mandamiento más importante que Dios les dio. El primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma,
con todo tu corazón. Y el segundo, dijo Jesús, es similar a ese, dice, y amarás a tu hermano como a ti mismo. Fíjese bien, Caín hizo totalmente lo contrario. Así es que eso es el segundo mandamiento. Y podemos ver esto, como le dije, en la iglesia y podemos aprender ahí a practicarlo. Mire, también esto es algo importante. Hay muchas personas a veces que vienen de otras iglesias, ¿verdad? Y yo una vez miré a una persona que se alegró porque en nuestra iglesia vino una familia muy grande de otra iglesia. Y pues nos alegramos que vengan, pero déjeme decirle algo, hablando en toda sinceridad, eso no es una alegría. Porque cuando unas personas o un grupo viene de otra iglesia es porque algo pasó. Así que yo no celebro eso, porque algo pasó allá y puede ser que familias fueron lastimadas, familias fueron avergonzadas, o alguien cayó en un pecado y no fue corregido, o encontraron algo malo allá y no podían soportarlo, o sus convicciones fueron violadas en la otra iglesia. Así es que eso nunca es bueno. Los aceptamos, los vamos a amar a cualquier persona que venga, pero yo nunca celebraría el hecho que otra persona vino de otra iglesia, porque yo sé que algo pasó y a veces personas vienen lastimadas, vienen a buscar algo que no encontraron en sus iglesias y la verdad es eso, que yo nunca encuentro eso como un motivo de alegría. Es más, puedo preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Y es más, para serle más sincero, honesto, yo a veces he mandado personas a otra iglesia porque me han dicho su situación y cuando he analizado todo lo que me han dicho, le dije, ¿sabes qué, hermano? Tu lugar no es aquí, tu lugar está allá. Basado en lo que me has dicho, tu lugar está allá por esta y esta y esta razón. Yo no estoy llamado a llenar mi edificio, hermano. Yo estoy llamado, perdón, a que personas se reconcilien con la persona de Jesucristo. Y si eso quiere decir mandarlo a otra iglesia, eso es lo que yo tengo que hacer. Y si eso quiere decir invitarlo porque no tiene otro lugar ahí, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Pero no todas las respuestas son A o B. En veces tenemos que hacer lo que va a ser lo mejor para esa familia. Y nosotros estamos llamados no a dividir familias, sino a unir familias, a unir padres con hijos, esposos con esposas. Yo nunca aconsejaría a un esposo que vaya a otra iglesia a su esposa. Le voy a decir siempre al esposo que haga un esfuerzo y vaya con su esposa a otra iglesia. Sea un hombre, le digo, enséñale que que esa mujer te puede dirigir, perdón, seguir. Demuéstrala que no solamente eres un jefe, sino un líder, alguien humilde. Demuéstrale que tú darías tu vida por ella. Gánate la confianza de tu liderazgo. Son cosas que nosotros tenemos que ver con un ojo teológico, porque no todo es vengan para acá. No, absolutamente eso no funciona de esa manera. Tenemos que hacer siempre aquello que va a honrar a Dios y aquello que va a ser mejor para esa familia. Y seguimos viendo, hermanos, en el versículo 10 que del capítulo 4 de Génesis, que el pecado sigue tomando su curso. ¿Ok? Vemos que en el versículo 10 Dios le reclama a Caín porque le dice que la sangre de tu hermano me está llamando. Mire, hermanos, sabemos que Caín mató a Abel, su hermano. Cometió el primer asesinato que fue grabado en las escrituras, en el primer libro de nuestra Biblia. La vida es sagrada, hermanos. ¿Sabía usted que Dios puso en la ley de Moisés que si usted mataba a alguien, a usted tenía que matarlo? En los Estados Unidos, en algunos estados, han quitado la pena de muerte. Por muchas razones, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que la pena de muerte la instituyó Dios? Sí, Dios la instituyó. Está en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ¿por qué instituyó Dios la pena de muerte?
porque no era porque quería matar a aquella persona que mató a otro, aunque eso es lo que comunicaba la pena de muerte. Pero la pena de muerte fue puesta por Dios para comunicar que la vida es santa y sagrada porque Dios la dio, y dice nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho, ningún hombre tiene el derecho a quitarle la vida a otro hombre. Cuando se instituyó la pena de muerte a alguien que le quitaba la muerte a otro, era para comunicar a los demás que si tú quitas la vida, a ti se te va a quitar la vida también. Pero Dios lo que quería comunicar, que la vida es sagrada, porque la vida solamente la da Dios. Nadie más puede dar la vida, ni siquiera el diablo puede dar la vida. Ninguna mujer da la vida la da Dios a través del vientre de la mujer. Y eso es algo que le pertenece exclusivamente a Dios. Fue instituida por Dios. Así es que esa es la razón, proteger la vida. Los abortos pecan contra Dios. Hasta ahorita en los Estados Unidos, desde el año que se instituyó el aborto, hay aproximadamente más de 60 millones de abortos registrados en todos los 50 estados de los Estados Unidos. Alguien va a pagar por esas muertes. Todos los presidentes que apoyaron, los diputados, los alcaldes, se van a enfrentar delante de un Dios un día y le van a tener que dar respuestas de por qué ellos apoyaron leyes que básicamente le pagaban a doctores sangrientos de sangre inocente para matar vidas antes que salieran del vientre de sus madres. Eso es algo que yo ni siquiera me puedo imaginar. Mirar a un Dios que me dice por qué hiciste eso. Es algo que en realidad yo no entiendo cómo es que las personas llegan a ese estado de pecado en sus vidas donde legislan el pecado como algo bueno. Protección del cuerpo de la mujer, eso es una fachada, es una manera de sustituir la maldad que ellos están haciendo, dándole un nombre bueno, protección. No, eso es un asesinato. Es un asesinato y siempre va a ser un asesinato, y la Biblia lo declara de esa manera. Así es que la pena de muerte fue instituida para proteger la vida, ¿verdad? Así es que eso es lo que tenemos que ver acá, porque eso fue lo que Caín hizo. Caín mató a Adán y quebrantó el mandamiento de Dios. Pero fíjese bien, la otra cosa, porque esto es pero bien grave, es porque usted tiene que acordarse de esto. Dios no solamente ve su vida, sino que Dios tiene la habilidad de ver 1000 años en el futuro, 2000 años en el futuro, 4000 años en el futuro. Tenemos que acordarnos que usted y yo, hermanas, basado en el libro de Génesis, en la creación, nos damos cuenta que Dios creó los cielos y la tierra. Pero Dios ya estaba, Dios siempre ha existido. Dios habla y cuando Él habla, galaxias se forman. Es algo que nosotros no podemos entender, pero esto es el Dios que usted y yo servimos, el Dios que conoce nuestras generaciones. Cuando usted, en el caso de Caín, porque fue tan grave su pecado, fue porque él no solamente mató a Abel, él mató a su futura generación, porque Abel hubiera tenido hijos, hubiera tenido nietos, y los hijos de sus hijos hubieran podido decir, yo vengo de Abel. Así que cuando Caín mató a Adán, él mató a toda su generación que venían adelante. Y le pongo un ejemplo. Job comenzó como un hombre soltero y se casó. Tuvo 2 mujeres. Luego su familia se transformó en 12 hijos, que le llamamos las 12 tribus de Israel. Pero estos 12 hijos, después de unos cuantos años, se convirtieron en una aldea de 70 personas. De 12 hijos a 70 personas. Cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron como una familia de 70 personas. Ya estamos hablando de una familia un poquito grande. 400 años después, se convirtieron en 600,000 hombres
listos para la guerra mayores de 20 años. Hombres solamente es lo que lista la Biblia. So, fácilmente, después de 400 años, ya había 1,000,000 de personas que comenzaron a través de 12 hijos de Jacob. Así que se da cuenta. Por eso es tan grave el quitar la vida de alguien, porque Dios no solamente mira su vida, Dios mira sus generaciones, su línea, su hijo y los hijos de sus hijos. Y por eso Dios lo toma bien gravísimo y dice, al que quita la vida, yo le voy a quitar la vida a él también. Y qué lindo es eso, ver, hermanos, que Dios mira nuestras generaciones para adelante y Dios mira aún por ellos. Es que quería dar ese ejemplo de Job para que pudiéramos ver por qué Dios dice las cosas, porque Dios mira para adelante. En el versículo 11 vemos que Dios aplica la maldición más fuerte todavía en la vida de Caín, donde le dice, maldito serás. Imagínense ser maldito doblemente, porque eso es lo que pasa en el versículo 11, en el capítulo 4 de Génesis, donde Dios le dice, ahora pues, maldito seas tú, dice, de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjese bien, esto es lo que pasa con la persona que decide darle su espalda a Dios. Dios lo va a maldecir. Esto se llama el juicio de Dios en la vida de la persona. Así es que qué terrible es en realidad la vida del pecador que vive su vida y no se da cuenta que viene el juicio de Dios sobre su vida, porque recibirá maldición, no solamente él, sino que su hijo, sus hijas, su generación va a ser maldita hasta que ellos quiebren y vengan a los caminos del Señor. El versículo 12 simplemente nos da una descripción de la maldición, donde dice, cuando labres la tierra, no te devolverá a dar la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Fíjese que hay una descripción de cómo le va a afectar a Caín la maldición de Dios en su vida. Y fíjese bien, Dios aquí no se disculpa. Dios dice, yo te estoy maldiciendo, comparado a lo que muchos otros predicadores dicen. En el versículo 13 vemos que el pecador no demuestra arrepentimiento. El pecador nunca demuestra arrepentimiento. El único que demuestra arrepentimiento es aquel que se convierte a los caminos de Dios. El pecador solamente se preocupa por aquello que le va a afectar a su pellejo, porque eso es exactamente lo que Caín hizo. Cuando Caín recibió la maldición de Dios, ¿qué fue lo que Caín dijo? Él no menciona en ninguna parte a su hermano o demuestra arrepentimiento por su hermano. ¿Por qué maté a mi hermano si solamente él quería, darte un servicio excelente, Dios? Caín no dice nada de eso. Caín dice, este castigo es muy fuerte. En otras palabras, no hay arrepentimiento. No hay ningún tipo de conciencia en la vida del pecador, porque nuestras mentes han sido maldecidas aún en nuestra manera de razonar. En el versículo 17 del capítulo 4, vemos que Caín, ya que Dios le da una maldición, Caín se mueve de su hogar, deja su familia y ahora se casa y conoce a su esposa y construye una ciudad. Versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Enoc fue su hijo y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. So vemos que a Caín va y construye una ciudad. Imagínese esto. Caín se comenzó sembrando la tierra. Esa fue su vocación antes de que cayera la maldición en su vida. Pero ahora después de la maldición, después de que él es apartado de la presencia de Dios, ¿qué es lo que Caín hace? Fíjese qué interesante. Aquí cómo comienza la cosa. Caín se convierte en un ¿qué? Un urbanizador. Urbanizador son aquellos que construyen casas y ponen calles
¿Por qué? Él construye una ciudad. Se empieza a urbanizar a personas y a una ciudad y a una aldea o a un grupo de personas. En otras palabras, él construye una ciudad y le podríamos decir acá que él construye la primera ciudad de la apostasía. Apostasía quiere decir que nosotros pecamos conscientemente contra Dios. Imagínense, Caín tenía la oficina central de la iniquidad y el pecado en su ciudad. Imagínense qué tremendo es esto, que en su ciudad todos, absolutamente todos, y aún a mí hasta me da escalofrío decir, en su ciudad, en la ciudad de Caín, todos eran malditos, todos eran maldecidos. La mamá, el hijo, la abuela, porque esto fue lo que Caín trajo a sus generaciones. Y esto es lo peligroso de caer en el pecado y quedarnos en el pecado, enfriarnos en las cosas de Dios, tratar las cosas con frialdad, no poner a Dios en reverencia en nuestras vidas. Maldecimos a nuestras generaciones. Nuestro nieto ya es maldecido. ¿Por qué? Porque yo decido enfriarme en las cosas de Dios. Yo decido irme a construir ciudades, aglomeraciones donde la apostasía, donde el pecado vive en nuestra vida. Eso fue lo que Caín hizo. Fue y construyó una ciudad. Dios no le dijo que fuera a construir una ciudad. Dios no le dijo que fuera a urbanizar a las personas. Esto fue lo que él hizo después de que Dios lo maldició. ¿Y qué es lo que pasa en las ciudades? Si usted va a todas las ciudades donde hay grupos de gente, allí abunda el pecado. Vaya usted a la ciudad de San Francisco, vaya usted a la ciudad de Nueva York, en los 80s, en los 70, eran los lugares donde empezó a brotar la homosexualidad, el lesbianismo. Ahí fueron los primeros casos del SIDA. En las ciudades, miren la ciudad de San Francisco, es un asco moral lo que pasa en la ciudad de San, donde está todo junto, está la necedad del pecado. Y eso fue lo que Caín fue a hacer. Fue a construir una ciudad de la apostasía, fue a construir una ciudad que representaba la hostilidad contra el Dios que usted y yo servimos. Eso fue lo que él fue a hacer. Dios no nos envió a construir ciudades de maldición, ciudades de apostasía. Dios le dio al hombre un trabajo, una vocación, cuidar el jardín, pero después de todo del pecado, todo eso se entrospeció. En el versículo 18 empezamos a ver la generación de Caín, esta generación que fue maldecida. Vemos que Caín tuvo un hijo a través de su esposa, Enoc. Y unas generaciones más después tuvo un hijo que se llama Lamec. Fíjese qué interesante aquí, cómo el pecado empieza a tomar pasos gigantes, cómo la destrucción se está acercando a cuando vamos a llegar a la arca de Noé y Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y Dios encuentra a Noé, obrero de la paz, un hombre que halló el favor de Dios, y Dios le dice a Noé, construyeme una arca, porque voy a empezar de nuevo. En pasos gigantes va el pecado ya a ese evento de la arca de Noé, donde Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y la mujer. Pero esto no demuestra algo de Dios. Lo que demuestra es la hostilidad del hombre y la mujer cuando no queremos nada que ver con Dios. Vemos el versículo 18, lo que dice, y Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y el versículo 19 vemos cómo el pecado continúa sembrando iniquidad. El pecado sigue continuando en su curso y vemos que a través de la línea de Caín, que tuvo un hijo que se llamó Enoc, tuvo otros hijos, nietos, bisnietos, y luego sale un tal Lamec. Lamec fue el primer hombre registrado en las páginas de la Biblia que tomó 2 mujeres. En otras palabras, esta generación maldita fue la que introdujo la poligamia, que después vemos representada aún en hijos de Dios que hacen esto también.
Pero Dios al principio le dio a Adán una mujer singular. El plan de Dios nunca fue que el hombre tuviera 2, 3, 4 mujeres. El rey Salomón tuvo 900 esposas y concubinas. Fíjese, el hombre más sabio, no era muy sabio Salomón, porque todas estas mujeres distrajeron su corazón y lo alejaron de Dios, pero la culpa la tuvo él. Dios nunca le dijo que agarrar 900 mujeres, pero eso es lo que tenía él, hasta 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Dios le dio al hombre una mujer. Pero ¿cómo comenzó todo esto? A través de la línea de Caín. Este pecado de Caín que comenzó con su semblante. Él miró que Abel le dio una ofrenda excelente a Dios. Y esto le causó que Caín se enojara. Se enojó contra contra Abel. Pero al enojarse con Abel, él se enojó con Dios en realidad. Y fíjese, comenzó con un pensamiento. Y ese pensamiento que él entretuvo de su hermano lo llevó al asesinato. Y ese asesinato lo llevó a que Dios le trajera el juicio a su vida, maldiciendo a todas sus generaciones. Y después de la línea de Caín vemos todo lo que pasa. Construyen ciudades de apostasía, ciudades de pecado. Vemos que la poligamia es introducida. Vemos que la línea de Caín es una caída de verdadera destrucción, técnicamente y espiritualmente. Todo pagano espiritualmente viene de la línea de Caín, porque son aquellos que tienen hostilidad contra Dios. Pero todo comenzó con una religión, ¿se acuerdan? Todo comenzó con Caín, que iba a la iglesia, tal vez daba sus diezmos, pero la realidad interna era otra. Y Dios, que mira el corazón, miró que Caín tenía una religión, no tenía una relación con él, no amaba a su Señor. Y eso se demuestra porque Dios describe que su ofrenda no fue aceptable a los ojos de Dios, pero la de su hermano Abel sí fue, porque fue más excelente. Y Dios respetó la ofrenda de su hermano Abel y no respetó la ofrenda de su hermano Caín. Así es que mírese que cómo la generación de Caín empieza a tener el pecado y la iniquidad a pasos gigantes en su vida. Y vemos cómo el pecado continúa con su curso, ¿verdad? Les dije que fue, cómo fue todo eso introducido. La poligamia nunca fue un invento de Dios, es un invento del ser humano. En el versículo 20 podemos ver que el pecador se enriquece para ahogar la voz de Dios en su vida. El versículo 20, mire lo que dice. Y Ada es la otra esposa de Caín, dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. ¿Qué quiere decir que crían ganados? Bueno, que manejaban posesiones. Criar ganado es como que usted tuviera una compañía, ¿verdad? Ahora en día, sobre lo que vemos en el versículo 20, que es que el hombre pecador, como no tiene los preceptos de Dios en su vida, ¿qué es lo que hace? Él se ocupa, él se pone a trabajar, él hace dinero, él tal vez construye una compañía exitosa, pero qué triste es enriquecerse sin Dios. El hombre pecador puede sumar 1 más 1, 2 por 2, puede aprender geometría, puede aprender a construir los negocios más exitosos, porque Dios no le quita la habilidad de pensar, porque su intelecto sigue funcionando, puede convertirse en el hombre matemático más inteligente, puede llegar hasta la luna y han llegado, pero moralmente siguen en bancarrota, pero Dios no les quita la habilidad de pensar hasta el punto que se enriquecen y trabajan duro porque se tienen que esconder de Dios, ahogar la voz de Dios que les recuerda de su vida pecaminosa. El hombre se enriquece sin Dios. Y esto es muy contemporáneo, en donde nosotros vivimos en el Silicon Valley, donde hay millonarios que no quieren nada que ver con las cosas de Dios. Qué contemporánea es nuestra Biblia, hermanos.
El versículo 21, mire, ven también, vemos ahí una introducción a las artes y la música. Y el nombre, vemos que, dice el versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal. Vemos otro descendiente de Caín, el cual fue padre de todos que tocan el arpa y la flauta. Mire, el arte y la música son cosas que abundan, pero son cosas que pueden ahogar nuestros sentimientos y esconderlos de la voz de Dios. Y muchas personas esconden sus sentimientos, se desahogan en la música, en la arte, porque no quieren oír de Dios. Prefieren que porque la música tiene esa habilidad de empapar nuestros sentimientos, de acogernos en esa situación. Pero la realidad es que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Y para finalizar, fíjese bien, el versículo 22, vemos que hay otro descendiente de Caín que dice aquí, Tubal Caín fue una persona que empezó a trabajar el metal, el bronce. En otras palabras, estas fueron personas. La generación de Caín fue una persona que empezó a industrializarse porque empezaron a trabajar los metales, el bronce, para ser más específico. Pero ¿sabe qué se construye con metales, amados hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que salió de los metales? Las armas. Ahora el hombre necesita defenderse porque la sociedad en que vivimos ya no es pura. Las guerras se pelean con armas hechas de metal para poder dañar a nuestro prójimo, aquel que Dios dijo que ámalo como a ti mismo. Antes de que cayera la maldición, no necesitaban trabajar los metales, porque todo era perfecto, nadie necesitaba defenderse, porque era un estado donde Dios evaluó todo lo que hizo y dijo que todo era bueno. De ahí han salido todas las invenciones como las armas, los rifles, las pistolas, la bomba atómica. ¿De dónde ha salido? De la necesidad del hombre de defenderse, de la maldición que le cayó a Caín. Qué bonita generación engendró Caín. Gracias a Dios que nosotros no somos parte de esa generación, que no vamos a tener hijos y nietos que van a seguir haciendo invenciones que van a destruir la pobre humanidad en la que nosotros vivimos, donde nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Esa hermana es la generación de Caín. Comenzó con un pensamiento, comenzó con una religión, comenzó tratando las cosas con frialdad y terminó en un asesinato, que no terminó ahí, terminó con una maldición, que terminó maldiciendo a todas sus generaciones. Qué vida y qué generación más terrible la que Caín creó. Y vemos cómo el pecado empieza a multiplicarse hasta cuando vamos a llegar al capítulo 5, cuando Dios llama a un hombre que se llama Noé y le dice, Noé, voy a traer un juicio al mundo, porque todo el pensamiento del hombre y la mujer es la maldad, es todo lo que piensan. Y Dios trae el juicio a través de un diluvio. Y todo esto empezó por un pensamiento, por frialdad, por una religión, por no considerar las cosas de Dios en alta reverencia. Tengamos cuidado y la palabra de Dios nos dice, hermanas, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Ese es mi trabajo, amar a mi Señor y darle gracias porque ha tenido misericordia sobre mi vida, sobre su vida y nos ha salvado de pertenecer a esa generación de personas que tienen maldición en su vida y que solamente quieren hacer la maldad a su prójimo. La siguiente semana vamos a ver cómo también Eva tiene otro hijo que reemplaza a Abel, se llama Set, y a través de esta línea Dios levanta una generación, la cual dice, y estos hombres que vinieron a través de Set empezaron a invocar el nombre del Señor. Y mire qué bonito escuchar
que cuando usted se muera, en su libro escriban: y la familia de mi hermano, de mi hermana, son de los que invocaron el nombre del Señor. Qué bonito va a ser que Dios diga eso de nosotros. Esa línea la vamos a ver a través de la generación de Seth, donde allí Dios, viene el rey David, donde viene Noé, donde viene el profeta Samuel, el profeta Isaías, donde viene Moisés, todos esos hombres y mujeres, donde viene Ana, donde viene Esther, hombres dignos del salón de fama del Señor que vinieron de la generación de Seth. Espero que esto le haya ministrado de la manera que me ministró a mí, porque somos bendecidos con una bendición que honestamente no nos merecemos. Nos merecemos estar en la generación de Caín, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio esta bendita salvación. Y podemos decir espiritualmente, venimos de la descendencia de nuestro hermano Seth, de los que invocaron el nombre del Señor. Vamos a orar y terminar esta parte. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque ya no somos malditos, Señor. Nos has bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque nuestros hijos e hijas, Señor, van a alabar tu santo nombre, Señor. Porque tú eres el Dios que mira 100 años adelante, 1000 años adelante. Tú conoces nuestro ir y nuestro venir. Nosotros no sabemos, pero estamos en la mano, en la barca del Dios que lo sabe todo, el Dios que los vientos le obedecen, el Dios que tiene en la palma de su mano los 7 mares, y todo lo que existe fue hecho por ti, por el mandato de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual celebramos y amamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Buenísimo, buenísimo.